21:26, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas y decíamos que vamos a hablar sobre el último informe que publicó hoy la Fundación FADA con su habitual índice FADA que mide qué porción de la renta del agro se queda al Estado. Muy interesante porque además ahí hay algunos corrimientos adentro del índice para analizar qué está ocurriendo. Hay insumos que están subiendo mucho, casualmente justo en la previa o en el arranque de la campaña gruesa próxima, 21-22. Bueno, hay mucha tela para cortar allí, para eso y para conversar sobre el tema está David Miazo, que es el economista jefe de la Fundación FADA, que gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. David, ¿cómo va? Buenas noches. Gonzalo, Marco, buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí. Bueno, contanos un poco de este índice. Hemos visto que subió un poquito la participación del Estado, es decir, el Estado se queda con un poquito más de la renta del agro con respecto al último informe que habían hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Exactamente, en septiembre medimos que la participación del Estado en la renta agrícola es del 63,4%, estos son impuestos municipales, provinciales y nacionales, y esto es 1,6 puntos porcentuales más alto que la medición de junio, lo hacemos cada 3 meses, y el principal factor que explica esta alza es la suba de los costos, principalmente de los insumos, donde los fertilizantes vienen subiendo de manera sustancial durante el último año, pero los fitosanitarios en particular han mostrado en los últimos meses algunas subas que llegan incluso hasta el 100%, por ejemplo en el caso del glifosato. Entonces, esta suba de costos hace caer la rentabilidad y por la estructura tributaria que tiene la producción agrícola, los impuestos no caen en la misma magnitud, como debería ser lógico, y eso hace que la participación del Estado crezca, la porción crezca en la torta. Por eso es que por un aumento de costos termina creciendo. Lo mismo pasa cuando hay sequía, cuando hay caídas de precios, pasa exactamente lo mismo. ¿Tienen algún tipo de expectativa con las definiciones que está después de la derrota electoral del gobierno que está repensando muchas políticas, que una de esas revisiones sea la política agropecuaria? Para bien, yo la verdad no esperaría demasiado, porque por lo menos todo lo que se ha trascendido es política cortoplacista, apuntada al consumo, en un marco de mayor gasto, mayor déficit, mayor necesidad de emisión monetaria, y en ese contexto, que eso también es inflacionario, veo muy difícil que por un lado haya alguna reducción de los derechos de exportación por la necesidad fiscal y por otro lado por un rebrote inflacionario que indudablemente va a haber con una nueva ola de emisión de dinero, se pueda relajar de manera sustantiva, por ejemplo, las restricciones a las exportaciones de carne, que estas dos cosas, derecho de exportación e intervención del mercado desde las exportaciones, son las dos cuestiones centrales que tiene la política agropecuaria hoy. Así que, por lo que se ha visto hasta el momento, yo lo veo difícil. No descartaría algún tipo de flexibilización en lo que es carne como bienvenida por parte del nuevo ministro, como para empezar con el pie derecho, pero la verdad es que no estaría viendo yo, por lo menos en lo personal, una apertura total en este sentido, ni un giro muy importante en la política agropecuaria. Otra cuestión que se está especulando es que puede haber algún tipo de reducción o eliminación de retenciones a alguna economía regional en particular que no mueve mucho al perímetro en cuanto a ingreso de dólares, pero también en esa línea de más un gesto que otra cosa gruesa, ¿no? Sí, podría ser. La verdad es que quedan pocas economías regionales significativas con derechos de exportación relevantes. En distintas etapas se fueron reduciendo algunos, sin embargo quedan algunas importantes todavía, como el arroz, por ejemplo. Ah, o el maní. Bueno, o el maní que en la lógica del gobierno nacional no sería tanto una economía regional porque siempre lo han estado tratando más en cuanto a derechos de exportación y otras cuestiones como un grano más y no como una economía regional, pero claro, el arroz, el maní y varios otros productos importantes todavía tienen derecho de exportación. Puede ser, como decís vos, que también como algo
para empezar con el pie derecho del nuevo ministro, cedan en alguna de esas cuestiones, pero también en la situación que está la relación con la dirigencia gremial, algún puntito en alguna economía regional o algún puntito en la carne, tampoco va a cambiar mucho esa relación. Así que la verdad es que, bueno, esto dependerá un poco más de definiciones políticas que económicas. Claro. Pero desde la perspectiva económica no veo grandes cambios, o por lo menos que sean sustanciales y que se sientan. ¿Qué proyección puede tener el campo en el corto, mediano plazo, digamos, para las campañas que se vienen, teniendo en cuenta tanta incertidumbre política, que hay tanta incertidumbre institucional a la hora de tener que invertir, ¿no? Ya de por sí hay incertidumbre en el campo como para sumarle además lo institucional y lo político. Mira, yo te diría que hay una certidumbre, que es esto que yo te digo, que por lo menos lo que es la carga tributaria va a seguir estando, no se va a reducir, probablemente tampoco se incremente porque lo que suma algún punto más en maíz y en trigo tampoco mueve la aguja de las cuentas fiscales. Entonces la primera certidumbre es que los derechos de exportación van a continuar. Hay algo de incertidumbre respecto a lo de la carne, como decía recién. Hay incertidumbre respecto al frente climático. Lamentablemente cada vez más los pronósticos van dando mayor probabilidad a un evento Niña, lo cual va a significar poca agua y probablemente repitamos un escenario climático relativamente malo como fueron estas dos últimas campañas. Eso es una incertidumbre que lamentablemente cada vez más cercano a certidumbre. Y después otro punto importante para todas las actividades exportadoras y en particular las actividades agrícolas, porque de la soja se exporta el 80%, del maíz y del trigo se exporta el 65%, del maní se exporta más del 90%. Una cuestión para las actividades exportadoras, decía, es el tipo de cambio real. Desde febrero en adelante, mientras la inflación venía a un ritmo del 3-4%, el dólar oficial venía a un ritmo de entre el 2 y el 1%, es decir, se venía atrasando respecto a la inflación 2 puntos porcentuales por mes, y eso marca que en el último año la inflación superó el 51% y la evolución del dólar oficial no superó el 32% con brecha cambiaria. ¿Qué quiero decir con todos estos porcentajes? Una pérdida de la competitividad por el lado cambiario que se viene dando desde febrero, y si miramos el presupuesto 2022 se daría también durante 2022, aunque lo dudo que se pueda sostener. Pero ese atraso cambiario también es algo que parece haber llegado para quedarse. David, y, perdón, una cosita más, sí. Discúlpenme que me extienda, el cepo a las importaciones. La situación de las reservas es muy compleja, el cepo a las importaciones que ya teníamos de mínima se va a mantener y es muy probable que se termine agravando y eso puede impactar en algunos de los insumos críticos del campo que encima ya vienen subiendo también por cuestiones internacionales. No, te quería consultar esto último que marcabas, la brecha cambiaria, si tiene que ver con lo primero que hablábamos, la suba de costos, si hay insumos que miran el blue y no miran el oficial, y cómo repercute a mayor brecha cambiaria la ecuación del productor agropecuario, ¿no? Bueno, la brecha cambiaria se mete en los costos del sector agropecuario por dos vías. La primera vía es vía cepo importador, porque hay brecha cambiaria porque hay un cepo a los dólares porque los dólares no alcanzan. Entonces, así como hay cepo al dólar que genera la brecha, al mismo tiempo hay cepo a las importaciones y esa menor entrada de importaciones hacen que todos esos productos se encarezcan en el mercado interno, como ha pasado con las computadoras, los teléfonos, para cualquier televidente que nos esté escuchando. Entonces, esa es la primera vía, vía el cepo importador, y la segunda vía es vía formación de precios por esta expectativa devaluatoria que empieza a generar la brecha cambiaria. Entonces, por esas dos vías, poco a poco se va metiendo en la estructura de costos del sector agropecuario, y después la otra vía, que en realidad no es vía brecha, sino es atraso, con el atraso cambiario que empieza a pasar. Los costos en pesos de los fletes, de las labores, empiezan a ser más caros en dólares. O sea, si vos en un año tuviste, el dólar oficial subió 30 y los costos subieron 50 en pesos, prácticamente tenés casi 20 puntos de aumento de costo en dólares. Entonces, esa es la otra vía por lo que
el atraso cambiario se mete en la estructura de costos y va encareciendo los costos y reduciendo la competitividad en un marco de altos niveles de derechos de exportación. Claro. Por suerte, tenemos los precios que hemos tenido, que si bien han caído, todavía son superiores a los de los últimos años, que ayuda a licuar un poco todos estos problemas. Claro, absolutamente. David, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Que andes muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba David Miazo, el economista jefe de la Fundación FADA, comentándonos un poco este informe que se dio a conocer hace un rato, en horas de la tarde, en el cual miden siempre qué porcentaje de la renta del agro se queda el Estado, ¿no? Los distintos niveles de gobierno a través de los impuestos. Bueno, por supuesto que una parte grande de este número de lo que se queda del Estado tiene que ver con los derechos de exportación, que es algo que algunos en las provincias se animan a reclamar. Lo hizo ayer el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, ¿no? Lo hizo junto al ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso, remarcando la necesidad de revisar las retenciones. Dijeron concretamente que no hay que naturalizar este impuesto porque es un mal impuesto. Pidió ir bajándolas gradualmente e ir, mientras tanto, tomando los montos de retenciones a cuenta de ganancias, pero ir eliminándolas. Porque ese dinero, hizo un cálculo incluso, el gobernador Schiaretti, del dinero que se va a ir este año de la provincia vía retenciones y que no vuelve, no es coparticipable la retención. Por lo tanto, es todo dinero que se va de Córdoba y que se pierde, lo decía, se pierde para Córdoba, ¿no? Por supuesto que va al gobierno nacional. Pero lo que pide el gobernador Schiaretti es que ese dinero se quede en Córdoba porque pertenece a los productores y a la provincia de Córdoba. Y que ese dinero podría ser circular y mover mucho a la economía en muchos pueblos y ciudades de la provincia. Bueno, dio allí algunos números de lo que se fue vía retenciones de la provincia de Córdoba en los últimos 14 años, 2 billones de pesos. Fue lo que dijo el gobernador a la salida del encuentro, justamente, que mantuvo ayer con la mesa de enlace en el Panal de Córdoba Capital, ¿no? En el Centro Cívico de Córdoba Capital, la Casa de Gobierno, en definitiva.